Hola, mi nombre es Felipe Gavilán y hoy vamos a estudiar la clasificación de los números reales. Vamos a empezar hablando de los números naturales, luego continuaremos con los números enteros, los números racionales, los números irracionales y terminaremos, claro, con los números reales. Comenzaremos con los números naturales. Los números naturales se simbolizan con esta n que tenemos aquí. Los números naturales son el 0, el 1, el 2, el 3, etc. Esta elipsis significa que la secuencia de números sigue de manera indefinida. Es decir, sigue el 4, el 5, el 6, el 7, etc. Luego continuamos con los números enteros, que se simbolizan con esta z que vemos aquí. Al igual que los números naturales, los números enteros son el 0, el 1, el 2, el 3, etc. Pero también debemos incluir los negativos, el -1, el -2, etc. Es decir, seguimos hacia atrás. Luego, continuamos con los números racionales. Los números racionales, que se simbolizan por esta Q, son aquellos que se pueden representar como el cociente de dos números enteros, A y B, donde A y B pertenecen al conjunto de los números enteros, haciendo la salvedad de que B es distinto de 0. Esto debe ser así porque esto es una división, A sobre B, y B no puede ser 0 ya que la división entre 0 no existe, no está definida. Algunos ejemplos de los números racionales son 1 sobre 2, 1 sobre 3, menos 5 sobre 27. Otros números racionales son el 2, el 8, el -15, etc. Debemos incluir el 2, el 8 y el -15 y los demás números enteros porque todos los números enteros están siendo divididos por el número 1. Se sobreentiende que hay un 1 en el denominador, ya que 2 entre 1 es igual a 2. Por tanto, es el cociente de dos enteros y entonces todo número racional, todo número entero es un número racional. Continuamos con los números irracionales. Los números irracionales son aquellos que no pueden ser representados como el cociente de dos números enteros. Esto es totalmente opuesto a los números racionales, que sí pueden ser representados como el cociente de dos enteros. Por tanto, los números racionales y los irracionales son mutuamente excluyentes. A diferencia de los números racionales, en los cuales teníamos el caso en que los enteros son racionales y los naturales son racionales, estos no son irracionales. Podemos destacar algunos ejemplos de los números irracionales: el pi, el número de Euler, la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz cúbica de 9, etc. Todos estos son números racionales, no pueden ser representados como el cociente de dos enteros. Estos son números, si los representamos de manera decimal, son números decimales infinitos no periódicos. Cuando decimos decimales infinitos, queremos decir que tienen infinitas cifras decimales. Finalmente, hablaremos de los números reales. Los números reales se definen como la unión de los números racionales y los números irracionales. Este símbolo que ven aquí, esta U, significa unión. Entonces, esto lo que quiere decir es que todo número real es un número racional o un número irracional. Todos los números racionales son reales y todos los números irracionales son reales también. Vamos a hacer
algunos ejercicios. Vamos a escribir el enunciado. Dados los siguientes números, decir a cuáles conjuntos numéricos pertenecen. Empecemos con el -7. ¿A cuáles conjuntos numéricos pertenece el -7? Pues si vemos en lo que hemos escrito hasta ahora en este video, tenemos que no puede ser un número natural porque los naturales no incluyen a los negativos, pero los enteros sí incluyen a los negativos. Por tanto, el -7 es un número entero. Puede ser expresado como el cociente de dos racionales, de dos enteros, por tanto es un racional. Y no es un irracional porque son mutuamente excluyentes los racionales y los irracionales. Por tanto, el -7 es un número entero. Colocamos la z de los enteros, colocamos la q de los racionales y colocamos la r de los reales, porque si es un número racional, también es un número real. Vamos a mover esto un poco para arriba para que se vea el enunciado. Vamos a escribir ahora la raíz de 30. La raíz de 30 no es un número entero. Si lo verificas en tu calculadora, verás que te dará un decimal infinito no periódico. Por tanto, podemos decir que la raíz de 30 es un número irracional. Y como es irracional, también es un número real. Porque todos los números irracionales son números reales. Por último, analicemos el caso del número 0. Un poquito controversial, pero si miramos en lo que hemos escrito hasta ahora, vemos que está incluido en los naturales, en los enteros. También es un número racional porque si decimos 0 entre 2, por ejemplo, es igual a 0. Y por tanto lo representamos como el cociente de dos enteros, lo cual lo hace un número racional. Entonces empezamos escribiendo la n de los naturales, continuamos escribiendo la z de los enteros, luego la q de los racionales y claro, la r de los reales, porque todos los números que hemos visto hasta ahora son números reales. Por eso todos estos ejemplos van a ser números reales. Vamos a realizar un gráfico a modo de resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Comenzamos este video hablando de los números naturales, que son los que utilizamos para contar. Vamos a representar todos los números naturales con esta figura. Y luego continuamos hablando de los números enteros, que incluyen o abarcan a todos los números naturales. Por eso los vamos a encerrar a los naturales dentro de la figura que representa a los números enteros. Todo número natural es un número entero. Eso es lo que quiero que se vea con este dibujo, con este gráfico. Luego continuamos hablando de los números racionales. Y vimos que al ser el cociente de dos enteros, todo número entero es un número racional. Por eso lo encerramos en esta figura que representa al conjunto de los números racionales. Todo número entero es racional y todo número natural es racional también. Luego hablamos de los irracionales. Ay, este color no se ve. Vamos a probar con otro. Mejor. Luego hablamos de los números irracionales, los cuales representamos por esta i, y dijimos que no se pueden representar como el cociente de dos números enteros. Por tanto, los dibujamos fuera del área de los números racionales porque son mutuamente excluyentes. Un número, si es real, o es racional o es irracional, pero no puede ser ambos. Debe ser uno u otro. Luego finalizamos nuestra discusión con los números reales y los definimos como la unión de los números racionales y los números irracionales. Por eso lo encerramos todo en esta área de los números reales.